¿Qué tal? Muy buenas tardes. Voy a compartir nuestra presentación del día de hoy. ¿Tal? Bienvenidos a este nuevo ciclo de conferencias magistrales organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Mi nombre es Susan Hurtado Arias, quien va a estar a cargo de la ponencia del día de hoy en comunicación eficaz para las empresas. Soy magíster en Administración de Empresas y jefe de gestión humana. Ya nosotros vamos en la sesión número 7 y vamos a tocar el tema del día de hoy acerca de los aspectos fundamentales que tiene la comunicación. Quería compartir con ustedes esta reflexión. Bueno, en cuando nosotros decimos o escribimos algo, en realidad hay 9 posibilidades de no entenderse, porque entre lo que estoy pensando, yo pienso alguna situación, quiero transmitir un mensaje, lo que quiero decir, las palabras que voy a utilizar para poder descifrar este mensaje y hacérselos llegar, lo que creo decir, ¿no? De repente yo estoy pensando algo y no estoy utilizando las palabras de una manera apropiada, lo que digo, lo que ustedes oyen, lo que ustedes quieren oír, lo que ustedes creen entender y los que finalmente entienden y lo que se quiere entender, hay 9 posibilidades distintas en que nosotros no podamos comunicarnos de una manera eficaz, de que nuestra forma de comunicación falle en algún punto, porque ya hemos visto, hay 9 puntos distintos que nos pueden hacer de alguna manera malinterpretar o tergiversar el mensaje que queremos dar. Es por eso que ponemos tanta atención y tanta cuidado a lo que nosotros estamos transmitiendo. Y sobre todo en una organización, es por eso que la comunicación se trata como un proceso que nosotros tenemos que cuidar, diseñar, verificar, utilizar ciertas herramientas que nos van a permitir a nosotros verificar si realmente estamos teniendo el alcance que deseamos tener, si realmente las personas están entendiendo, si realmente nosotros estamos tratando de transmitir aquello que nos hemos propuesto. Y si no, tenemos que identificar cuáles son esas oportunidades de mejora que nos van a permitir de alguna manera poder hacer llegar nuestros mensajes a nuestros públicos objetivos. Entonces, ¿qué aspectos fundamentales de la comunicación nosotros vamos a tener que cuidar? Nosotros hemos visto que obviamente la comunicación no es algo, si bien es planificado, pues surgen muchas variaciones en su momento de la ejecución. Es un proceso dinámico y nosotros tenemos que estar en constante atención, en constante alerta para poder ver cuáles son los contextos en los que se están desarrollando, cómo van a ser los cambios que tenemos que dar y sobre todo siempre alineado a la parte estratégica de la empresa. Recordemos que la parte estratégica viene a ser la misión, la visión, los valores, los objetivos que tiene la empresa en un determinado plazo de tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ir cuidando cómo la comunicación va apoyando, cómo de pronto vamos a tener que dar algunas pautas para mejorar o reencaminar este proceso que estamos dando. Un ejemplo claro que hemos visto todos el año pasado ha sido el contexto de la pandemia. Probablemente muchos de los comunicados, muchas de las acciones que nosotros hemos visto el año pasado no estaban dentro de un plan de comunicaciones, porque realmente nadie pensaba que el tema del COVID-19 iba a llegar a tanto, ¿no? Pensamos que de repente nos iba a afectar unos cuantos días y de pronto vemos que todavía llegamos al 2021 y todavía tenemos que luchar mucho contra esta enfermedad. Entonces, vemos que este proceso es dinámico, sufren modificaciones en el cambio, conforme se va sucediendo en el tiempo, y tenemos que tener cuidado porque ya les dije de que de alguna u otra manera, cuando comunicamos, cuando no comunicamos, también estamos comunicando algo. Entonces, es un proceso que va a ser flexible, que va a ser dinámico y vamos a tener que prestarle mucha atención en el contexto. Entonces, ¿qué aspecto debemos considerar en una comunicación organizacional para que realmente sea eficaz? ¿En qué tenemos que basarnos? ¿Qué es lo que tenemos que cuidar? Acá hay unas pequeñas palabras aleatorias que nos van a poder dar uso o entendimiento de qué es lo que tenemos que cuidar. La constancia, es decir, no se trata simplemente
de emitir un comunicado en alguna red social, en algún canal, ¿no? Entonces simplemente tenemos que ser constantes con la continuidad con los temas que estamos tratando, ¿no? Y que apoye, obviamente, a la parte estratégica de la empresa. Integral, ya hemos visto de que no es un proceso aislado, sino que contempla todo. Irreversible, también tiene que ser coherente, es un aspecto muy dinámico y forma parte de la solución. Vamos a ahondar un poco más en cada uno de estos puntos. La constancia, porque como les decía, es un proceso en el cual nosotros vamos a requerir nuestras acciones tienen que ser constantes, tienen que darse siempre en un lapso de tiempo. No es de que de pronto hice yo algo y ya la siguiente semana, esta semana como lo hice, la siguiente semana ya no, y voy continuando así en lo que queda del año. Sino es que tenemos que establecer una frecuencia en nuestros mensajes. Cada cuánto tenemos que comunicar, qué es lo que vamos a comunicar. Y no solamente en cuestiones de tiempo, sino también referente al tema que estamos tocando, ¿no? De pronto, si este mes yo establecí hablar acerca de cuidados y prevención de inicios de año, no voy a poder tocar algo muy distinto, ¿no? A la siguiente semana, sino que tengo que continuar con los mismos mensajes, con las mismas pautas, ¿no? Y sobre todo, tengo que hallar la forma y la cantidad de tiempo en la cual estos mensajes sean realmente eficaces. ¿A qué me refiero? La idea, como les decía, es no tratar de saturar al colaborador con reiterados mensajes. Tengo que encontrar una fórmula perfecta que realmente me sirva para poder llegar al público objetivo sin el ánimo de aburrirlos, sin el ánimo de saturarlos, ¿no? Muchas veces pecamos aprovechando de que hay muchas fuentes o muchos canales de comunicación, entonces trato de transmitir el mismo mensaje hacia todos lados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro público objetivo se va a sentir cansado, se va a sentir aburrido. Entonces, ¿esto qué va a dar a pie? Que de pronto se creen algunas reglas o algo si es en el correo electrónico para que los mensajes vayan de frente a esta carpeta y ya perdemos nuestra efectividad con ellos. Cada público es distinto, ¿no? De pronto yo les digo, sí, una vez a la semana es lo ideal o 2 veces al día, pero cada público se maneja de manera distinta. Es por eso que cuando ustedes entran a alguna red social de alguna empresa, van a ver que de pronto alguna empresa emite 3, 4 mensajes durante el día, mientras que otra lo hace una vez al día o 2 veces al día, porque de alguna manera ya han encontrado la fórmula cómo llegar a su público, qué tanto le gusta estar el público, digamos, en contacto con ellos, ¿no? Y entonces, en todo caso, se preocupan por los canales internos, la mensajería interna, los inbox, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta esto porque, como les decía, no solamente se trata de cuidar lo que se emite, sino también la calidad y el tiempo de respuesta que espera nuestro público objetivo en cada consulta que nos hagan. Entonces, aquí nosotros tenemos que evaluar esta constancia, la constancia en temas de frecuencia de tiempo, en mantener una misma linealidad en cuestión de temas que se están trabajando, y sobre todo tener una evaluación constante de cómo realmente va sucediendo la comunicación en nuestro día a día. Necesitamos cuidar todos esos aspectos y sobre todo las personas que tienen a cargo esta misión tienen que tener bien en claro esta situación, ¿no? No porque realmente la otra empresa, nuestra competencia, lo realice de cierta manera, nosotros vamos a abordar el tema de esa misma forma, ¿no? Son públicos muchas veces distintos y por más que se parezca el producto, tenemos que cuidar nuestra forma y sobre todo dar una imagen y una linealidad en ese tema. ¿Qué ejemplos podemos dar acerca de este aspecto de la constancia? Como le decimos, ¿cómo usamos las redes sociales, no? ¿Qué es lo que vamos publicando? ¿Cada cuánto vamos a emitir un anuncio? ¿Y cuáles son los temas que realmente enfoca al giro de negocio, no? De pronto yo estoy en una empresa del rubro salud
no es muy extraño que de pronto yo esté dando consejos astrológicos o algo por el estilo, ¿no? No con el ánimo de desmerecer este tema, sino porque no va la linealidad con la línea de mi giro de negocio. Yo tengo que ir dando información acerca de lo que está interesado mi público objetivo, ¿no? De pronto, cuidados de nutrición, cuántos son los exámenes periódicos que debo realizar, ¿no? Cada cuánto debería ir al doctor, a una determinada especialidad, ¿no? Entonces, estas cosas a nosotros nos ayuda, digamos, a que nuestro público objetivo reciba información que realmente impacte sobre ellos, ¿no? Es muy difícil encontrar a alguien que está muy involucrado en temas, por ejemplo, de educación, de salud, buscar algo muy distinto en una página web que no brinde esta información. Y lo mismo sucede en general, ¿no? Por ejemplo, dentro de una empresa, los colaboradores no van a preguntarle al área de marketing cuándo van a depositar la CTS, ¿no? Sino que van y se dirigen a recursos humanos porque recursos humanos es el encargado de este proceso. Entonces, por ejemplo, cuando salen los nuevos brochures, la gente no va a ir, nuestros colaboradores no van a ir a preguntar algo a un área que realmente no está encargada del tema. Pues lo mismo sucede fuera de las organizaciones, ¿no? Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta. Otro punto importante que tenemos que verificar es cómo nosotros vamos a realizar el, el proceso de comunicación. Es decir, nuestro proceso de comunicación involucra muchos aspectos, involucra muchos puntos que nosotros tenemos que tratar y sobre todo cuidar, ¿no? Es un proceso integral, no porque haya un área dedicada a emitir comunicados, a encargarse de la comunicación formal, a medir parámetros, ver la retroalimentación. Esto no quiere decir que solamente ella está encargada de la comunicación, sino que a su vez, por ejemplo, cada jefatura, cada líder de la organización está encargada también de la comunicación. Si yo digo que mi organización tiene una política de puertas abiertas, y de pronto veo que uno de los líderes o los gerentes pues no tiene tiempo para atender alguna consulta, alguna sugerencia de su colaborador, obviamente está emitiendo una clase de comunicación que realmente no va con la visión general de la empresa. Entonces, y a su vez tenemos que recordar que no solamente comunicamos con palabras, sino que también emitimos eh, mensajes con nuestro cuerpo y se trata de la comunicación no verbal. Entonces, si vemos que de pronto los mensajes que vamos dando no son los adecuados y sobre todo que van acompañados con una carga no verbal muy contraria al mensaje que se está diciendo, pues obviamente perdemos credibilidad, perdemos esta confianza que se está construyendo poco a poco con nuestros colaboradores y nuestro público objetivo, ¿no? Imaginemos que nosotros, digamos, sí, somos una empresa que se preocupa por la comunidad y de pronto vemos que algo está sucediendo en la comunidad y la empresa no hace nada, no se solidariza, de alguna forma no ve, entonces lo que se comunica frente a lo que se ve es algo completamente distinto. Y entonces esto puede hacer de que realmente menoscabe la imagen de la empresa. Más adelante en nuestras sesiones vamos a tocar acerca de la imagen corporativa. Y esto es muy importante porque vamos a ver cómo va engranando todo nuestro proceso de comunicación. Otro punto muy importante y que muchas veces se olvida es que este es un proceso irreversible. ¿Qué quiere decir? Que el proceso de comunicación, nosotros lo que vamos a decir, no vamos a poder tener una magia, una varita mágica que nos va a permitir revertir toda esta situación, es decir, deshacer todo lo que hemos dicho. Entonces, de alguna u otra manera, lo que nosotros decimos o no decimos puede menoscabar la relación que tenemos con nuestros colaboradores o con nuestro público objetivo. Entonces, antes de emitir un mensaje, tenemos que ver realmente, o en todo caso, colocar filtros en nuestro proceso, en nuestros procedimientos, para que sean revisados con calma, para que puedan tener, digamos, de los vistos buenos, para que de alguna manera puedan
tener un libre acceso a nuestro público objetivo o a nuestros colaboradores y que finalmente desaten una situación que no sea la favorable para la organización. Como les decía, no hay una máquina del tiempo que nos permita regresar y de alguna manera rehacer las cosas nuevamente. Lamentablemente tenemos que nosotros actuar con cautela y sobre todo que tenemos que ponerle mucho cuidado a lo que vamos a transmitir, porque de lo contrario no vamos a poder recuperar, o en todo caso nos va a costar mucho recuperar esa confianza y esa credibilidad. Quiero presentarles, por ejemplo, este ejemplo. Este se dio el año pasado, si no me equivoco, y ya habíamos hablado de que la comunicación formal también son aquellos comunicados que se lanzan, ¿no? Pueden ser anuncios publicitarios. En este caso es un anuncio de empleo. Una empresa estaba buscando un practicante para un área, si no me equivoco, era de marketing. Y a alguien se le olvidó, o mejor dicho, colocó esto que está aquí resaltado en celeste y en el cuadrito verde, que dice, no pondría esto porque se estaría explotando, pero es lo que va a hacer. Entonces, de alguna u otra manera, este anuncio no se vio, no pasó de repente por varios de los filtros, simplemente se emitió, se lanzó, se publicó en redes sociales y en redes sociales oficiales de la empresa. Rápidamente alguien realizó una captura, se comenzó a viralizar, hubieron muchas notas en la prensa escrita, en la prensa digital, acerca de este error, ¿no? Entonces, como les decía, no hay un error, no hay una máquina de tiempo que nos pueda hacer volver para evitar cometer el error. Entonces, lamentablemente tenemos que cuidar todos los aspectos. Incluso, como les decía, estos anuncios de empleo que muchas veces salen en los medios, en los portales de trabajo, ¿no? Pues son parte de la comunicación, de cómo la empresa se está comunicando, cuál es la imagen que está dejando frente a sus demás, a sus públicos objetivos, cuál es la marca empleadora que está dejando. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque esta clase de anuncios, esta clase de errores suceden y lamentablemente son irreversibles. Es una comunicación, sí, es una clase de comunicación que se está realizando, y lamentablemente no hay algo que se pueda revertir, que se pueda hacer para poder revertir. La empresa luego les cuento un poco la historia, la empresa luego de que esto se viralizó, estuvo colgado en el portal de la empresa, en su página, al cabo creo que de algunas horas se dio cuenta del error, lo retiró y emitió un comunicado con respecto al anuncio que había realizado, ¿no? Lamentablemente, les digo, ya costó de ciertas burlas, de ciertos memes, de ciertos puntos que de pronto ahora en la época digital es mucho más difícil de borrar, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la parte de uno de los aspectos fundamentales de la comunicación es de que es irreversible. Se hizo y bueno, hay que tener cuidado en no volver a hacerlo. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que la comunicación, si bien puede sonar como que es una gran solución, una gran puesta de práctica frente a lo que se va organizando, lo que se va realizando, sin embargo, no es la solución a todo. Es decir, puede mejorar muchos aspectos de la organización, sí, de pronto puede ayudar mejor a coordinar, mejor a atraer nuevos, por ejemplo, a mejorar la marca empleadora, mejorar mucho el clima laboral, pero sin embargo hay cosas que van más allá de de una buena comunicación, de una comunicación eficaz. Y si nosotros no nos damos cuenta, o mejor dicho, no entendemos cuáles son los alcances o los reales alcances que puede tener la comunicación, pues obviamente esto va a suscitar de que la empresa no se esté enfocando sus esperanzas en un proceso que tiene que ser acompañado de otras medidas, que se tiene que ser acompañado de otros puntos que van a ayudar a que realmente se pueda ver el efecto en este cambio, ¿no? Entonces,
tenemos que entender que este proceso va a ayudar puntos como la mejora del clima, la gestión de desempeño, ¿no? El clima en el sentido de que muchas veces los líderes tienen que entender cómo es percibida la comunicación que ellos realizan con sus trabajadores. Y muchas veces el clima laboral, dependiendo de la clase de preguntas que se hagan, pues obviamente va a dar la retroalimentación, la percepción de cómo los líderes están manejando la comunicación dentro de sus áreas y por ende de toda la organización. En la gestión de desempeño es vital porque muchas veces tenemos que entender que el trabajador tiene que tener la retroalimentación de cómo está desempeñándose en sus labores diarias. Si él no sabe a ciencia cierta cómo lo está haciendo, cuáles son esos puntos que debe seguir haciendo, cuáles son esos aspectos que debe dejar de hacer para mejorar su desempeño, o cuáles son esos puntos de mejora, entonces simplemente va a entrar en un ciclo repetitivo y lamentablemente no puede alcanzar su máximo potencial. Entonces, lo ideal sería de que la comunicación realmente entre a tallar en la parte de la retroalimentación para apoyar la gestión de desempeño de una organización. Como les decía, también la marca empleadora. ¿Cómo nos está percibiendo el mercado laboral a nosotros como institución? ¿Estamos realmente atrayendo a los candidatos que queremos atraer? ¿No los estamos atrayendo o por el contrario los estamos repeliendo? De repente como alguno de estos anuncios que hemos visto que ya pueden suceder. Entonces, ¿de qué nos estamos perdiendo como marca empleadora? ¿Qué estamos ganando? ¿Cómo nos perciben? ¿Qué nos ven? Entonces, todo esto, la comunicación puede ayudarnos a mejorar, pero si existen problemas muy, muy graves, como por ejemplo la falta de cumplimiento a las leyes laborales en una organización, ¿no? Entonces, eso es algo que por más buena comunicación que haya, por más que se diga las cosas que haces bien o no, obviamente no tiene la base, no tiene los cimientos para poder realmente mejorar lo que está sucediendo en una organización. Entonces, hay que reconocer que sí, es parte de la solución, pero no es la solución completa. Es simplemente un punto de apoyo, algo que nos va a permitir a mejorar, pero siempre hay que conocer las limitaciones de este proceso. También tenemos que considerar que la comunicación en sí está tratando siempre de mejorar la identidad, los valores, qué es lo que exactamente la organización, cómo se percibe y cómo quieren que la perciba su público objetivo, sus colaboradores. ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿No? Entonces, todo eso nosotros lo que tenemos que tener muy en cuenta. Aparte, la comunicación va a ayudar a construir una cultura de escucha y compromiso. Es decir, sí, es verdad, todos aquí hay un buzón de sugerencias, hay un canal de retroalimentación muy marcado y cada vez que yo pongo en cuestionamiento algún problema, alguna situación, pues yo veo que la empresa realmente se toma el trabajo de escucharme, de preguntarme, de saber ahondar. Es más, hasta se preocupa si yo tengo una solución. Entonces, es bonito porque de pronto esto se va replicando en todas las áreas y de pronto se construye una cultura de escucha, de compromiso, de vocación de servicio que realmente queremos transmitir y que finalmente nos va a distinguir como empresa, porque también el público externo nos va a escuchar, nos va a saber que realmente se preocupan por nosotros. Imaginemos esto, imaginemos que tienen un problema o han tenido de repente antes algún problema con algún servicio, un teléfono, luz, agua, celular, lo que sea, o internet. Y por esas casualidades de la vida, se pone de manera incorrecta el código al que tenían, del departamento que tenían que llamar para que los atiendan. Entonces los escucha alguien y, ok, señor, mire, disculpe, usted no sé por qué ha entrado la llamada, imaginemos, no, este no es servicio al cliente, este es el área de facturación, le voy a comunicar con el anexo tal, en caso se corte, yo le estoy dando el número del anexo correcto. Ok, hay a otro caso que de pronto ustedes lleven
45 minutos en la línea telefónica contándole su problema a miles de personas que en vez de preocuparse los mandan a otro anexo, a otro anexo, a otro anexo y otro anexo y ahí ya llevan 45 minutos. Entonces, ustedes como clientes, como público que tiene la opción de elegir hacia dónde iría, hacia la empresa que realmente se preocupa por atenderlos, que se preocupa por escucharlos. Aún así hubo un error y no es parte de sus funciones solucionar ese error, pero tiene porque viene de una empresa donde se preocupan, donde escuchan y realmente les da una solución, o prefieren elegir a una empresa donde realmente los colaboradores pues no están acostumbrados a esto, pues, ¿no? Y de pronto pasan ustedes 45 minutos. Algo que se ve tan simple impacta y puede crear muchas ventajas competitivas en una empresa si realmente comenzamos a interiorizar el proceso de comunicación como realmente es, como parte de un tema que va a propiciar una cultura de escucha, una cultura de compromiso, de vocación de servicio. Entonces, hay que tener en cuenta muy en claro que también es un aspecto fundamental de nuestro proceso de comunicación. Tenemos que elegir también, y no es cuestión de algo tan simple o sencillo, sino tenemos que buscar un estilo de comunicación que realmente llegue a la mayoría de nuestros colaboradores. Es cierto que no vamos a poder tener contentos al 100%, pero tenemos que buscar que la gran mayoría se sienta cómoda con la forma, con el estilo en que nos estamos comunicando. Y sobre todo, tener y averiguar o nosotros mismos analizar cuál es el canal de comunicación que ellos más prefieran o que se sientan cómodos en utilizar. Puede ser un mensaje de texto, puede ser de repente las redes sociales. Entonces, ¿cómo se sienten más cómodos de recibir los mensajes? Es algo que nosotros tenemos que tener como misión importante para poder saber. Y de acuerdo a los resultados de esta investigación, pues obviamente podremos rediseñar o modificar nuestro plan de comunicaciones, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Y también, sin perder la visión, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un enfoque multicultural. Ahora ya no es que nuestro público sea único, lo conozcamos muy bien. Cada vez nuestro público viene de distintos lugares, viene de distintos países, con distintas matices, ¿no? Y de distintas culturas, de distintos lugares del mundo. Entonces, tenemos que tener un aspecto siempre multicultural, que realmente el mensaje se pueda entender, que la parte gráfica también apoye lo que nosotros queremos transmitir. Entonces, todos esos aspectos tenemos que cuidarlo muy bien porque realmente van a ayudar a que nosotros podamos hacernos entender mejor, podamos transmitir lo que nosotros realmente nos hemos propuesto y sobre todo sin saturar a nuestro público, sin aburrirlo, sin cansarlo. Por el contrario, crear un buen aspecto en que realmente cada vez que vean un mensaje nuestro se emocionen y quieran leerlo, quieran saber qué es lo que está sucediendo con la organización y todo esto bajo un ambiente, ¿no? Siempre propiciando el buen clima laboral, porque al final va a ser un reflejo de cómo se está sucediendo. Aquí quería presentarles, por ejemplo, un caso de este banco, el Banco Sabadell, que es un banco español. Empezó en una localidad, en esta ciudad, por eso tiene el nombre del banco. Y en el año 2012 hizo un flash mob con varias instituciones aledañas que el banco apoya y comenzó a hacer un flash mob, ¿no? El músico que vemos acá era como una estatua viva, una niña se acerca, le pone una moneda y de pronto dentro del público comienza a acercarse una gran orquesta con cantantes, ¿no? Y fue la forma peculiar en la que el banco decidió rendirle homenaje a su ciudad, ¿no? Entonces, y obviamente hizo partícipe a toda la institución, a toda la comunidad. El banco tiene una sede por ahí cerca en la plaza donde se hizo este flash mob. Y es interesante porque es un banco que empezó de una manera muy regional, muy,
muy local, ¿no? O sea, este banco tiene más de 130 años y cuando se hizo esto fue pues muy impresionante, ¿no? Porque la gente realmente se le llegó a vincular, el video se hizo viral. Y este año, perdón, el año pasado, en el 2020, realizó una especie de este mismo concierto, pero lo realizó con cada uno de los músicos desde su propia casa, desde su propio domicilio. Entonces, en los famosos balconazos que se daban en la época de la cuarentena. Entonces, es bonito verlo porque realmente guarda esta linealidad y cuida mucho el público objetivo del banco. Entonces, trabajan con comunidades, con colegios aledaños, ¿no? Siempre de la comunidad. Entonces, veamos cómo la comunicación se va realizando. Y no, como les decía, la comunicación no tiene que ser un proceso separado, solamente de comunicados, de comunicación formal. Acá de pronto se utiliza la misma ciudad para poder representar y transmitir la presencia del banco en esta ciudad donde realmente dio sus primeros pasos. Entonces, es una bonita forma como el banco decidió mostrar su respeto, realizar un homenaje a la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener acerca del proceso de comunicación? Y sobre todo, ¿qué aspectos tenemos que cuidar? Lo principal es que los aspectos que vamos a cuidar en realidad tienen que ser todos, no solamente enfocarnos en uno, en el estilo del mensaje o en el estilo, los canales, no, tiene que ser, es un proceso integral y por lo tanto tenemos que cuidar todos los aspectos, ¿no? Tenemos que recordar que si bien hemos diseñado este proceso, pues siempre tenemos que prestarnos a la flexibilidad y constantemente tenemos que ir midiendo, evaluando, buscar algunos implementos que realmente nos aporte este fin de poder cambiarlo cuando sea necesario, modificarlo cuando sea el tiempo propicio, porque evidentemente buscamos que la comunicación sea realmente un aspecto que sea vivo, no que esté estático, que sea algo muy radical, ¿no? Entonces, lo ideal es que realmente podamos tener eh, esta comunicación con nuestro público objetivo de una manera que realmente los vaya a motivar, como les decía, a sentirse escuchados, a sentirse muy bien con nosotros, siempre que estemos realmente dando la información que realmente les importa, ¿no? Y por eso es muy importante la evaluación. ¿Qué pasaría si nosotros emitimos información que nosotros pensamos que puede ser relevante para el público objetivo, pero de alguna manera el público objetivo no está contento, en verdad no se siente escuchado porque quiere enterarse de otros temas? Entonces, ahí tenemos un punto de mejora que realmente podemos darlo a poner un plan de acción y sobre todo realizar estos cambios para que realmente podamos ser eficaces en la comunicación que estamos planteando, ¿no? Y sobre todo tenemos que tener siempre en cuenta que por más que el público objetivo o nuestros colaboradores estén interesados en un tema, que si no está alineado a la misión o a la parte estratégica de la empresa, pues obviamente tenemos que saber cómo redirigir este interés hacia lo que realmente la organización quiere transmitir, quiere lograr en un lapso de tiempo, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos que ir siempre evaluando, cuidando y sobre todo viendo de que nosotros mismos no hayamos buscado sin querer una desalineación que no estaba planteada, que no estaba buscada. Por el contrario, nuestra misión siempre es alineando y cuidando que la comunicación realmente apoye a toda la parte estratégica de la empresa. La parte estratégica siempre nos va a dar nuestros lineamientos, nos va a decir cuál es el camino o cuál es la meta que nosotros tenemos, a la meta que debemos llegar y cuál es el camino que tenemos que seguir. Y la comunicación obviamente va a poner su parte informando, como de alguna manera va a ser esa voz que va a liderar a todos los colaboradores para poder llegar a la meta que tanto esperamos. Bueno, llegamos, les recuerdo que en nuestra próxima clase vamos a ver acerca de la comunicación externa, la imagen de la organización y las relaciones públicas, que pueden sonar muy parecidos. Ustedes pueden decir, pero
como no era lo mismo, pues no vamos a ver que hay ciertas diferencias que tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros estamos realizando nuestras comunicaciones, qué es la imagen corporativa y qué son las relaciones públicas. Eso lo vamos a ver el día lunes a la 1 y estaré encantada ahorita de leer, escuchar sus preguntas. Vamos a ver si tenemos algún comentario. Me dicen, aún no sale el PDF de la clase. Me parece que muy pronto va a salir, no se preocupen, igual van a tener el material siempre, así que no sé si hay otra consulta por acá, vamos a ver, en nuestro chat, vamos a ver. No, el chat está tranquilo, vamos a ver si carga. Sí, no, no está cargado aún, sí. Me imagino que muy pronto lo van a colgar, Elizabeth, no tengas cuidado en eso. Ya seguro debe haber habido un retraso en colgar el mensaje. Pierde cuidado, y yo imagino que muy pronto lo van a realizar. Si no hay otra duda, otra consulta, esto sería todo de mi parte. No se preocupen en cuanto cuelguen el material, se les va a avisar, va a salir seguro una notificación. Y encantada de tenerlos aquí. Nuevamente, muchas gracias por estar presente. Esos son mis puntos de contacto, susan@devconsultores.com, en mi Telegram, si quieren me escriben o cualquier cosita que tengan ahí. En el Facebook de Consultores, también estamos en Instagram de Consultores y en el LinkedIn en Susana, ¿no? Susan HA Susana. Entonces, ahí me pueden encontrar. Muchas gracias nuevamente por estar presente. Les agradezco mucho y nos estamos viendo el día lunes a la misma hora y en este mismo medio de comunicación. Que tengan un bonito fin de semana, disfruten, relájense mucho y siempre con las medidas de bioseguridad que corresponden. Cuídense, nos estamos viendo. Gracias.